Soy Isabel, tengo 64 años y soy profesora jubilada. Vivo en el corazón del centro histórico de Guanajuato, un lugar pintoresco lleno de callejones empedrados y casas de colores brillantes. A lo largo de los años, fui encontrando paz en mi rutina. Me despierto temprano todas las mañanas, preparo café de olla con una receta que heredé de mi abuela, leo el periódico mientras desayuno y al final me asomo a la ventana de la cocina. Me gusta mirar la calle al comenzar el día. Normalmente hay estudiantes apurados camino a clases, vendedores ambulantes instalando sus puestos y los vecinos que siempre encuentro al salir de casa. Todo empezó una mañana que parecía como cualquier otra. Eran las 8:15 cuando me acerqué a la ventana con mi taza de café, pero algo me pareció fuera de lugar. El poste de luz, ese que estaba enfrente de la casa de los Pérez, estaba del lado equivocado de la calle. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Tal vez era muy temprano y todavía estaba medio dormida. Sin embargo, la sensación de extrañeza permaneció, como una sombra que se alarga con el paso del tiempo. Al día siguiente, mientras me asomaba a mirar, noté que los vecinos de siempre no vestían sus ropas habituales. Llevaban prendas de otra época, como si fueran actores en una obra de teatro de época. La señora que siempre barría la banqueta tenía un vestido largo y un sombrero de ala ancha. No pude evitar frotarme los ojos y mirar de nuevo, pero ahí seguían, inmersos en sus faenas, ajenos a mi creciente incomodidad. Para el tercer día, las cosas se tornaron aún más extrañas. No había coches en la calle, algo raro en una ciudad con tanto tráfico. Y lo más perturbador era que todo estaba en blanco y negro, como si el mundo hubiera perdido su color. Ese cambio era inquietante, como si estuviera mirando una fotografía antigua que cobró vida. Desconcertada, decidí hablar con mi vecina Amparo. Siempre había sido buena para dar consejos y hacerme sentir mejor, pero cuando le conté mis observaciones, simplemente me miró con una expresión que no pude descifrar y me dijo: «Quizás sea tu hora de ver». Esa respuesta enigmática me dejó más preocupada. Intenté distraerme con mis actividades habituales, pero la ventana de la cocina se convirtió en una obsesión silenciosa. Me encontraba siempre mirando, esperando encontrar algo que me devolviera a la normalidad. Una mañana, al mirar a través del cristal, vi algo que me congeló el alma. En la banqueta de enfrente, me vi a mí misma, sentada, como si esperara algo o a alguien. Era una visión desconcertante. ¿Cómo podía estar allí, del otro lado, si también estaba aquí, junto a mi ventana? Cerré las cortinas de golpe, mi corazón latiendo como un tambor en el silencio de la casa. Al día siguiente, recobré el valor suficiente para abrir las cortinas nuevamente. Esta vez la calle estaba totalmente desolada, como si todos hubieran abandonado la ciudad. Sin embargo, escuché mi nombre siendo susurrado, como si el viento decidiera jugarme una broma cruel, arrastrando esas palabras hasta mi oído. «Isabel», susurraba el aire, y yo no podía apartar la sensación de que alguien me llamaba desde una distancia que no se medía en metros, sino en algo más profundo. Finalmente, llegó el día en que la ventana mostró su último y aterrador secreto. Miré afuera y no vi la calle ni los edificios familiares. En su lugar, había otra cocina idéntica a la mía. Al otro lado, alguien me observaba. A pesar de la distancia, reconocí cada contorno de su rostro. Era yo, pero no era yo. Estaba atrapada en un reflejo imposible, un eco de mundos que se cruzaban de manera aterradora. El miedo me paralizó, pero no podía apartar la vista. Me vi levantar la mano lentamente
y sentí un impulso inexplicable de hacer lo mismo. La otra Isabel, la del otro lado, sonrió, una sonrisa que escondía secretos que no quería descifrar. Y entonces, sin comprender cómo ni por qué, abrí los ojos y me encontré al otro lado de la ventana. La sensación de desorientación fue intensa. Ahora estaba en esa otra cocina, mirando hacia mi propia casa desde una perspectiva imposible. El mundo alrededor parecía el mismo, pero algo fundamental había cambiado. El miedo se convirtió en una parte constante de mí. No sé cómo regresar y me pregunto si alguna vez podré hacerlo. Me pregunto también si alguien más estará mirando desde el otro lado, notando los cambios imposibles que una vez me persiguieron y ahora me definen. Ahora entiendo lo que Amparo quiso decir. Quizás hay algo que todos debemos ver, y yo lo he visto, aunque quizás nunca lo entienda por completo. En este extraño reflejo de realidad estoy atrapada, como un eco que nunca encontrará descanso. Bueno, Isabel, ahora sí que estás del otro lado, literal. No todas las abuelitas acaban atrapadas en su propia cocina paralela. Pero mira, cada quien vive la jubilación como quiere, ¿no? Bienvenide a este canal, donde el espejo nunca está vacío y la normalidad dura lo que dura una taza de café. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. No porque yo insista, sino porque tu otro yo ya lo hizo desde ese lado del vidrio. Y ahora vamos a un lugar donde el pan no es lo único que se hornea por la madrugada y donde los trenes, bueno, hay trenes que no respetan el calendario. Soy Ernesto, para servirles. Tengo 43 años y soy un orgulloso panadero en San Pedro Cholula, esa hermosa ciudad que siempre huele a historia y a tradición. Vivo en una casita modesta, justo al lado de lo que solía ser una vía ferroviaria. Recuerdos vagos de mi infancia me cuentan que en los años 80 los trenes todavía rugían por aquí. Ahora solo quedan las historias que los abuelos cuentan y un sendero medio cubierto por hierba y olvido. Mi rutina es bastante simple. Cada madrugada, alrededor de las 3, me levanto para empezar a hacer el pan. A esa hora, el silencio de la noche parece eterno y absoluto. Al menos eso creía yo. Fue hace unas cuantas semanas que comenzó aquel fenómeno extraño. Me encontraba amasando la harina, cuando el sonido de un tren hizo vibrar el aire. Primero pensé que estaba imaginando cosas, pero el ruido era tan claro. El rechinido de los vagones sobre los rieles, el silbato melancólico y ese retumbo pesado que uno sentiría en los huesos. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera, pero solo había oscuridad y las sombras fantasmales de los árboles. Ningún tren, ningún riel, solo la noche. Esto siguió ocurriendo noche tras noche, exactamente a las 3:17. Al principio me asustaba un poco, debo admitirlo, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Decidí que debía hablar con alguien sobre lo que estaba pasando, así que opté por el señor Medina, mi vecino de toda la vida. Él es un hombre mayor, 70 y tantos, que siempre parece tener una historia interesante bajo la manga. Lo encontré un día por la tarde, sentado en su porche, con una taza de café en la mano. Le conté sobre el sonido del tren. Él dejó la taza sobre la mesa y me miró directamente a los ojos. Me dijo: «Tú también lo escuchaste, ¿verdad?». Finalmente. Eso me erizó la piel. «¿De qué hablas?», le pregunté, pero solo sonrió de manera enigmática y me dijo que algunas cosas es mejor dejarlas pasar, como si fueran parte del viento que mueve las hojas. No me quedé satisfecho con su respuesta, pero volví a casa pensando que tal vez estaba volviéndome loco. Las noches siguientes, el sonido del tren continuó, siempre a la misma hora, nunca un minuto antes ni después. Una madrugada, al asomarme por la ventana, vi algo más, luces,
como las de un tren que se aproxima desde lejos. Mi corazón se aceleró. No había nada tangible, pero las luces iban y venían, parpadeando suavemente como si jugaran conmigo. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero no me atreví a salir. Ese último día, la curiosidad y la necesidad de entender qué estaba pasando me empujaron a salir. Agarré una linterna y me cubrí con mi abrigo, decidido a enfrentarme a lo desconocido. Salí al jardín y el sonido del tren era ensordecedor, mucho más fuerte que nunca. El suelo parecía vibrar bajo mis pies. La linterna temblaba en mi mano cuando vi lo imposible. Un vagón de tren, real aunque etéreo, se acercaba lentamente desde la nada. Las ruedas giraban sobre rieles invisibles y mi mente no podía comprender del todo lo que mis ojos veían. Miré dentro del vagón mientras pasaba delante de mí, y lo que vi me dejó sin aliento. Mi propio reflejo, pero no era una simple imagen, era yo, siniestro y sereno, sonriendo y levantando una mano para despedirse. El pánico se apoderó de mí. Quise correr, regresar a la seguridad de mi hogar, pero mis piernas no respondían. El vagón se desvaneció en la oscuridad, llevándose consigo ese terrible reflejo que me dejaba con 1000 preguntas y una sensación de fatalidad. A la mañana siguiente no quedaba nada, ni ruido, ni luces, ni siquiera una brizna de evidencia de lo que había ocurrido. Pero algo cambió, dentro de mí y a mi alrededor. Sentí que ya no pertenecía a este lugar, que algo intangible me había reclamado. Al poco tiempo, los vecinos comenzaron a notar algo extraño. Mi casita, que alguna vez estuvo al lado del viejo camino del tren, había desaparecido. En su lugar, la tierra parecía descansar con una peculiar calma, y entre el césped y la maleza comenzaron a asomar unos rieles oxidados, reclamando su presencia una vez más. Nunca volví a ser visto por la gente de Cholula. De lo que se cuentan ahora son historias, de esas que pasan de boca en boca, sobre el panadero que desapareció una madrugada, llevado por un tren que nunca debió estar allí. Y así, en el eco de la noche, en el susurro del viento, algunos todavía dicen oír ese tren. Pocos se atreven a mirar por la ventana si es que se despiertan a las 3:17. ¿Y tú? ¿Te atreverías? Y así, en el eco de la noche, algunos todavía dicen oír ese tren. ¿Escuchaste eso? No te preocupes. Seguro fue solo el silbato de una leyenda viva llevándose a otro despistado. Sí, ya sé que te pedí antes que te suscribieras y dieras like, pero la mayoría no me hace caso y luego terminan con casas que desaparecen o rieles bajo el colchón. Yo solo aviso. Vamos con el siguiente: una blusa, una sonrisa de feria y sombras que saben más de ti que tú mismo, porque hay cosas que no se quitan ni arrancándolas. Hola, soy Mauricio. Tengo 36 años y trabajo en un banco en el centro de la Ciudad de México. Vivo una vida bastante rutinaria y tranquila, pero siempre he sentido una atracción particular por los ambientes vibrantes y coloridos de la ciudad. Un domingo por la mañana, decidí darme una vuelta por la famosa feria de Tepito. No iba buscando nada en particular, solo perderme entre los puestos y disfrutar del bullicio de la gente. Mientras caminaba, una blusa negra llamó mi atención desde una de esas tantas barracas improvisadas que llenan el lugar. No sé por qué, pero algo en ella me hizo detenerme. Me acerqué y vi que la atendía una mujer cuyo rostro no podía recordar con claridad. Solo recuerdo su sonrisa amplia y sus ojos que parecían saber más de mí que yo mismo. No dijo una sola palabra, solo me miró y sonrió. Compré la blusa. Era barata y pensé que podría quedar bien con algunos pantalones que tenía en casa. Al llegar, la colgué en el armario y no pensé más en ella hasta la mañana siguiente, cuando decidí ponérmela para ir al trabajo. Mientras me miraba al espejo antes de salir, me pareció ver algo inusual en mi reflejo.
como un parpadeo, pero no le di importancia. En el metro, las ventanas reflejaban mi imagen y por un segundo pude jurar que algo se movía detrás de mí. Me encogí de hombros, achacándolo al cansancio. El día pasó sin mayores contratiempos, pero en el camino de regreso, en cada vitrina que pasaba, notaba figuras oscuras que parecían emerger en un segundo plano, como sombras alargadas que solo aparecían cuando yo giraba la cabeza y desaparecían cuando intentaba enfocarlas. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a ponerse más extrañas. Al siguiente día, esas sombras en las vitrinas no solo aparecían y desaparecían, sino que parecían sincronizarse conmigo, repitiendo mis movimientos, aunque con un breve retraso. El tercer día, la situación se volvió verdaderamente inquietante. Las sombras ya no necesitaban un reflejo para dejarse ver. En el banco, mientras me levantaba para ir a la cocina por un café, uno de esos clientes que siempre anda por ahí, Gabriel, me miró raro. Me preguntó si tenía a alguien conmigo. Me reí, pero cuando quise buscar una respuesta, vi una figura borrosa detrás de mí, aunque ya no había ni espejos ni ventanas alrededor. Cada noche, las sombras se volvían más atrevidas. Aparecían en el vidrio del microondas mientras preparaba mi cena, en la ventana de mi cuarto mientras intentaba dormir, y lo peor de todo, en el agua del baño mientras me duchaba. Ya no sabía qué era real y qué no. Incluso cerraba los ojos y ahí estaban, persistentes, como una sombra que nunca se va. Un viernes por la noche, la casa estaba en completo silencio. No tenía planes de salir. Estaba agotado de la semana. Me senté en el sofá y encendí la televisión, pero no podía concentrarme. Sentía una presencia que erizaba mi piel. Tomé mi celular buscando distraerme y de repente, mientras verificaba mis mensajes, allí estaba ella, la vendedora de la feria, reflejada en la pantalla, sonriendo detrás de mí con esos ojos que una vez más parecían penetrar en mi alma. El pánico se apoderó de mí. Me levanté de un salto y en un impulso desesperado me arranqué la blusa negra, tirándola al suelo. Pero el horror no había terminado. Debajo de la blusa había otra idéntica y bajo esa, otra más, como si nunca pudiera quitármela completamente. Me quedé ahí, en medio de mi habitación, con una risa nerviosa escapándose de mis labios. No sé cómo explicar lo que ocurrió después, pero entendí en ese instante que esas sombras, esas siluetas que me perseguían, eran parte de mí, o quizás yo era parte de ellas. He dejado de intentar deshacerme de la blusa. Ahora, solo espero y observo. La ciudad sigue su ajetreo cotidiano, como si nada extraño sucediera, pero yo sé que en los reflejos, en el borde entre la luz y la sombra, hay algo más que me observa, esperando el momento adecuado para hacerse presente. Y mientras te cuento esto, quizás, si miras a tu alrededor, puedas ver una sombra fugaz, una silueta que no debería estar allí. No te alarmes, solo sonríe y sigue con tu día. Tal vez sea solo el comienzo para ti también. Y debajo de la blusa, otra más. Qué práctico, ¿no? Ropa infinita y maldiciones a granel. Dicen que lo bueno no se quita, pero esto ya es abuso textil. Quiero leer sus comentarios. Cuéntenme, ¿alguna vez sintieron que algo los seguía en los reflejos? ¿O son de los que tapan el espejo para dormir? Y para cerrar, vámonos a la escuela. Sí, de noche. Porque no hay nada más educativo que seguir huellas húmedas hacia un baño donde ni el miedo se atreve a entrar primero. Me llamo Luis y tengo 20 años. Vivo en Oaxaca y como muchos jóvenes de mi edad, trato de equilibrar el trabajo y los estudios. Por la mañana soy un humilde dependiente en una tiendita del centro
y por la noche asisto a una escuela técnica para terminar la preparatoria. No es una vida emocionante, pero es lo que hay. En la escuela nos conocemos casi todos, ya que somos un grupo pequeño. Sin embargo, el profesor Enrique siempre se destaca con su voz autoritaria y su presencia imponente. Entre clases y tareas, siempre trato de evitar problemas y llevar una vida tranquila. Eso creía hasta que todo comenzó a volverse extraño. Fue durante una de esas noches, cuando regresaba del receso. Al pasar por el patio, vi algo que me incomodó. Había marcas de pies descalzos en el suelo húmedo, aunque no había llovido. Al principio lo ignoré. Pensé que quizá alguien había derramado agua por accidente, pero una semana después las mismas huellas volvieron a aparecer, siguiendo un patrón extraño que se dirigía hacia la misma aula donde estábamos nosotros. Intrigado, se lo mencioné al profesor Enrique. Él sonrió y dijo que seguramente era cosa de Dora, la celadora. Me lo dijo como si fuera lo más lógico del mundo, pero no me convenció. Dora, a quien siempre veía esmerándose en dejar todo impecable antes del inicio de nuestras clases, insistía en que había limpiado cada rincón y que esas marcas no estaban cuando ella terminaba su trabajo. Sus ojos tenían un brillo de preocupación, como si supiera algo más. Cada noche, como si fuera una broma de mal gusto, las huellas reaparecían. Me empezaba a poner nervioso, pero todos parecían seguir con su rutina, como si yo fuera el único que notara lo extraño de la situación. Hasta que una noche, antes de entrar al aula, decidí bloquear la puerta con llave. No iba a dejar que esas huellas misteriosas me siguieran adentro. A mitad de la clase me di cuenta de que el vidrio de la ventana se estaba empezando a empañar. A pesar de que dentro del salón hacía calor, traté de concentrarme en la lección, pero entonces, como si alguien estuviera afuera, un dedo comenzó a escribir en el vidrio desde el otro lado. «Déjame entrar», decía. El corazón me latía con fuerza. La letra era demasiado clara y precisa como para ser una simple ilusión. Decidí no decir nada, tragándome el miedo que me consumía. No quería que los demás pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Sin embargo, la última noche fue la peor. Las huellas volvieron a aparecer, esta vez más cerca de la puerta. Decidido a terminar con esto, las seguí hasta el baño de la escuela, un sitio que de noche realmente causaba escalofríos. Las luces parpadeaban y el lugar estaba en completo silencio. Ahí, en el suelo del baño, encontré mi propio cuaderno. Estaba empapado, pero lo más extraño era que tenía ejercicios resueltos en mi propia caligrafía. No podía explicar cómo había llegado allí, ni cómo era posible que esas hojas estuvieran tan mojadas. Sentí que algo realmente malo estaba a punto de suceder y que yo no tenía el control. Y entonces, justo cuando pensaba que no podía empeorar, oí que alguien llamaba mi nombre desde el patio. La voz era familiar, pero a la vez había algo en ella que me hizo temblar. Sin embargo, contra mi mejor juicio, salí. Ahí lo vi, un salón lleno de estudiantes que se parecían a mis compañeros, pero sus miradas eran vacías y oscuras. Todos se giraron hacia mí, al mismo tiempo, como si me esperaran. Me quedé congelado, sin poder moverme, mientras sentía que mi propia realidad se desmoronaba. Era como mirar un reflejo distorsionado de mi vida, y no tenía idea de cómo escapar de esa pesadilla. ¿Acaso todo esto era una ilusión? ¿O las huellas eran de algo que había invadido nuestra escuela y que ahora buscaba invadir algo más dentro de mí? No lo sé, pero desde esa noche ya no veo las clases nocturnas de la misma manera. Quizá nunca deberíamos haber ignorado esas señales. Ahora las clases nocturnas ya no son lo mismo. Qué raro, Luis. ¿Será porque escuchas tu nombre
desde un salón vacío lleno de clones con ojos muertos. Detalles, ¿verdad? Este es mi último pedido de este video. Dale like, comenta y suscríbete. Si no, no pasa nada, salvo que una vocecita te llame desde el patio cuando creas estar solo. Y ahora, haz clic en el video que te aparece en pantalla. Hazlo antes de que lo haga esa sombra que está justo detrás de ti.